Empezamos con la unidad de auditoría, el capítulo 2 de la unidad de seguridad y auditoría. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué les sugiere auditoría? O si hemos hecho alguna referencia a eso en la unidad de seguridad, a ver si se acuerdan. ¿Qué significa para ustedes auditoría? ¿Qué tendría que hacer un auditor? ¿Controlar cómo se hace algo? Controlar cómo se hace algo, por ejemplo. ¿Y en qué se basaría ese auditor para decir está bien o está mal esto que se En está las haciendo? leyes. Por un lado en las leyes, ¿sí? Un En auditor puede normas. estar controlando, y por otro lado puede ser en normas. Por ejemplo, si uno quiere certificar una norma, seguramente va a venir un auditor a controlar que se esté haciendo o se estén llevando a cabo las actividades según esa norma. Y si no, si no quiero certificar normas o tampoco es una cuestión legal, ¿el auditor puede actuar? ¿Qué podría hacer? Sí, para un control de proceso. Una ¿Para un auditoría interna también se control? llama. O sea, ¿Cómo? de proceso. Para un control de procesos. Por ejemplo, ustedes que están viendo un proceso crítico en una organización, ¿sí? Y a ustedes les dan una documentación o les dicen cómo tiene que ser un proceso, ustedes en realidad van a revisar ese proceso, van a relevar ese proceso y van a estar tratando de identificar que lo que les dijeron realmente se ve en ese proceso. O sea, la tarea de relevamiento muchas veces es muy similar a la tarea que hace un auditor. Sobre todo si ese auditor es externo. Ustedes están yendo a una empresa que no conocen, les cuentan cómo es un proceso y ustedes verifican si realmente ese proceso es así, qué comprobantes se llevan, si se completan correctamente. Esa es la tarea del auditor. Bien, entonces vamos a ver específicamente qué dice el concepto de auditoría. Justamente dice que es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. Bien, reglas, leyes o algún criterio específico que tenga la organización para llevar a cabo algo. ¿Está? Bien, entonces lo que vamos a hacer es revisar que esa actividad o esa situación en particular cumpla con esas reglas o objetivos. Bien, verifico concordancia de la situación con el objetivo definido. ¿Y qué es lo que pretende el auditor? Encontrar diferencias en función de ese objetivo o en función de esa normativa o esa ley, disfunciones, debilidades que tenga ese proceso o esa situación, errores. Y uno de los objetivos principales de la auditoría va a ser mejorar eficacia y eficiencia de ese proceso. Sobre todo si ese auditor es un auditor interno a la organización. Hay organizaciones que arman una oficina de auditoría dentro de la organización. Entonces, esa oficina de auditoría lo que hace es controlar que los procesos de toda la organización realmente cumplan con las reglas que definió la organización. Si ustedes tuvieran que ubicar dentro de un organigrama un área de auditoría, interna obviamente, ¿dónde lo ubicarían? Abajo. Asociado como un departamento de la gerencia. Exactamente, dependiendo de la gerencia o del dueño de la organización, pero básicamente no puede compartir un área con ninguna de las otras áreas de la organización. Y lo mismo le pasa a una auditoría de sistemas de información. No podría nunca estar dependiendo del área de sistemas, porque si no estaría evaluando a las mismas personas con las que está trabajando. Y eso implica que puede no ser objetiva. A lo mejor es buenísimo la persona auditora trabajando ahí, pero si lo hacemos depender del departamento de sistemas, podríamos pensar que no está siendo objetivo. Y una de las cualidades que tiene la auditoría es ser objetivo. Bien, entonces en función de la posición frente a la empresa, esa auditoría puede ser interna, como esto que estábamos mencionando, o externa.
O sea, yo puedo contratar a un equipo de auditores para que venga a analizar si mi organización está cumpliendo con las normas definidas. Bueno, yo trabajé en organizaciones donde por estatuto nosotros teníamos auditorías externas, que cada 2 años se cambiaba el equipo auditor, venía otro equipo y evaluaba distintas cuestiones dentro de la organización para ver si se estaban cumpliendo. De hecho, nosotros en la facultad tenemos auditorías. ¿Quién es la que ejerce la auditoría externa hacia las universidades o facultades? ¿La escucharon nombrar? ¿Quiénes nos evalúan? ¿Alguien del Ministerio de Educación? ¿Sí? ¿Y cómo se llama eso? Ese equipo de auditores, o esa, digamos, institución que tiene la obligación de venir y evaluarnos y decirnos si vamos a acreditar o no la carrera. La CONIAU, ¿no la sintieron nombrar nunca? Cada, Sí, nombrar sí, pero bien, cada tantos cabeza. años, depende de cuándo, desde que se sancionó la Ley Federal de Educación, la CONIAU viene, en principio antes de venir nos solicita, ¿sí?, información sobre lo que se está haciendo en la facultad. Obviamente la primera vez tuvimos que mostrar los planes de estudio, se les manda al equipo auditor y ellos evalúan si el plan de estudio está en concordancia con lo que está definido por la universidad. Y después evalúa las 3 funciones, 3 o 4, porque ahora son 4, son funciones sustantivas de la facultad. ¿Se acuerdan que cuando vimos el proceso de exámenes, al principio decía, las funciones sustantivas de la facultad son docencia, investigación, extensión y vinculación? Bueno, todas las carreras, para ser acreditadas, tienen que ser evaluadas con ciertos criterios objetivos en función a eso, a lo que es docencia, lo que es investigación, lo que es extensión y lo que es vinculación. Docencia, sabemos, tiene que ver con la carrera específicamente. Investigación, sobre las actividades de investigación que se hacen en la carrera, y extensión. Nuestra facultad hace extensión cuando, no sé si alguna vez se fijaron, ahora no tenemos mucho transporte, pero hay unas obleas que llevan el transporte público de larga distancia, que son certificaciones de la UTN. Bien, entonces nosotros hacemos extensión. De hecho, cuando empezó la pandemia se empezó a producir alcohol en gel, ¿sí? Hacemos extensión cuando brindamos a la comunidad algún producido desde la facultad que sirva a la sociedad en algún objetivo. Podemos participar muchas veces de peritajes, cuando nos solicita la justicia que actuemos en algún juicio, ¿sí?, para lo cual podemos inscribirnos como peritos. Bien, entonces, esa auditoría es externa porque no es parte de la organización, es alguien que viene a evaluar y que en este caso nos va a decir si acreditamos o no. Bien, ¿qué buscará una auditoría externa, por ejemplo la CONIAU, que venga a verificar o auditar nuestra función de investigación? ¿Qué les parece que va a buscar? La metodología de investigación. Metodología de investigación. ¿Y cómo comprueba eso? ¿Qué buscará? Hablando con la gente que investiga. Bien, puede ser. De hecho, por ejemplo, cuando una de las veces que vinieron los auditores externos, se citó a los docentes investigadores para que expusieran qué era lo que estaban haciendo en investigación. Todas las carreras, obviamente cada carrera en su ámbito de investigación, en su ámbito de conocimiento,
expuso qué era lo que estaba investigando. Eso puede ser una cosa, pero yo no me puedo guiar exactamente por lo que me están contando como auditor, porque si no es todo muy lindo. Ay, nosotros re contra investigamos, somos buenísimos investigando. ¿Qué más buscarán? La Controlando documentación. ¿Cómo? Documentación. ¿Y cuál será la documentación que avale que uno está investigando? Un paper. Un paper, exactamente, asociado a algún proyecto de investigación. Entonces tengo proyectos de investigación que tienen que estar homologados por la universidad, entonces yo voy a tener presentados esos proyectos ante la universidad, pero además, para demostrar que uno está investigando, tendrá que haber un paper. Bueno, eso el auditor, ¿sí? en esta tarea de auditoría, se le llama evidencia objetiva. Es la evidencia de que uno está realizando una actividad. ¿Sí? Bien, ¿cómo podría un auditor de la CONIAU venir y decir, ¿se están tomando exámenes en administración de recursos? ¿Qué Y pedir buscará? las actas de examen. Va a buscar las actas de exámenes. ¿Y se estarán tomando bien? ¿O el profesor va a poner la nota y listo? Porque el acta de Y la examen... grabación del examen, ¿Cómo? la grabación de los exámenes. Está bien, en presencialidad, ¿qué buscaría? Los exámenes en papel. Los exámenes en papel. Bien, cuando se termina cada examen, ¿sí? Los docentes tenemos la obligación de poner en un sobre, identificado con la mesa de examen que se tomó, todas las evaluaciones que les tomamos a los alumnos en esa mesa de examen. Entonces, eso es una evidencia objetiva. Viene y me dice, a ver, muéstrenme los exámenes del último año. Entonces va a buscar que haya una relación con la actividad, con la materia específicamente, va a buscar que no sea siempre el mismo examen, porque si no, obviamente es como que ya tienen los alumnos el examen y vienen y rinden todos bien. Nos objetó una vez que había materias que solo hacían un trabajo práctico y no hacían examen final, entonces por eso se incorporaron, por ejemplo, en las electivas exámenes finales. ¿Está? Entonces, bueno, el auditor viene y busca, en función del proceso que debe estar definido y que es común a todos los que realizan esa actividad, busca evidencias objetivas. A ver si ustedes me pueden dar un ejemplo del proceso que están haciendo. Si ustedes están evaluando, si ustedes quieren ir a verificar si el proceso está bien, ¿sí? En los que ustedes están evaluando, ¿qué buscarían? Cualquiera de los procesos de las organizaciones que están manejando ustedes, ¿qué buscarían? Nosotros estamos haciendo el proceso crítico es la venta a un cliente de un servicio. Y Bien, supongo que en ese caso y ese servicio se vende por una plataforma web. Así que supongo que buscaría el registro de las ventas hechas. Sería. de las ventas realizadas, ¿sí? Y si quiere evaluar la conformidad del cliente, si está conforme o no con el servicio, ¿qué buscará? Las que no fueron realizadas, o que fueron suspendidas, o las que salieron mal, entre comillas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo deduce que los otros están bien? Porque no lo dieron de baja. O buscará ¿Libro otra de cosa. quejas? ¿Qué ¿Libro de dijiste? quejas o libro de quejas o algo por el Bien, estilo? bien. ¿Vieron que ustedes cada vez que nos conectamos o hablamos con algún representante de un call center, qué sé yo, porque llamamos por Fiverr o alguna de esas compañías, cuando se termina, dice, cuando termine digamos, su charla con el representante, le pediremos que conteste una breve encuesta? Bueno, Sí. esa encuesta también es una evidencia objetiva de qué es lo que le fue bien a la persona que se contactó o no. Bien, voy a hacer otra pregunta. Si tienen algún ejemplo, me lo dicen, ¿eh? Así lo incorporamos porque, obviamente, estas preguntas así son preguntas de parcial de aprobación directa.
porque están en relación muchas veces a lo que ustedes han estado haciendo, o les pedimos ejemplos, entonces no van a poder, digamos, poner todos el mismo ejemplo, y está bueno que por ahí lo relacionen con el trabajo integrador que han hecho. A ver, vamos a informática. Evidencia objetiva de que los usuarios o ciertos usuarios se han logueado al sistema. Evidencia objetiva. Un log de Log acceso. de, Un log de Log. accesos. Un log de accesos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un log de accesos al sistema operativo, puedo tener un log de accesos a la base de datos, o llevar un registro de accesos al sistema. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, si a mí me preguntan, ¿el usuario fulanito de tal estuvo activo tal día, tal hora? Yo podría entrar a ese log y verificar lo que me están preguntando. Es una auditoría también eso, es un registro de auditoría. Es una Bueno, evidencia. yo, por ejemplo, Sí. hoy en el trabajo tenía que verificar, o sea, teníamos de parte del cliente una lista de usuarios con distintos perfiles y tenía que verificar quiénes se habían registrado, a quiénes se les habían aprobado y si se habían registrado con el registro correcto, con el perfil correcto. ¿Eso Bien. sería auditoría también? Eso es auditoría. Estás haciendo una función de auditoría. No tenía ni idea. Sí. Muchas veces hacemos esos controles para ver si, que sería una auditoría de base de datos, por ejemplo, para ver si los sistemas están funcionando bien. ¿Sí? Si se están registrando, sobre todo cuando hacemos muchos cambios y todo, bueno, si se están registrando todos los atributos de una tabla, y hacemos un control. La auditoría es un control. ¿Está? Es sistemático cuando yo reviso todas las tablas, digamos, si un cierto circuito, para ver si todos los registros de un determinado proceso se hicieron correctamente. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Algún otro ejemplo que quieran darme para ver si enganchamos el tema de qué es una auditoría y qué es una evidencia objetiva? Hay veces que no encontramos evidencias objetivas. Bien. Después, si quieren, seguimos, así que me lo pueden decir después. Bueno, tipos de auditoría. En función de su amplitud puede ser total o parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mirar la organización en forma total o la vamos a mirar en forma parcial. Vamos a mirar ciertos procesos, los más importantes, los críticos, etc. Bien, generalmente las auditorías son parciales. Es bastante difícil hacer una auditoría total de una organización. Es muy complicado, porque imagínense que tendríamos que parar la organización para revisar todo. A veces esas cuestiones sí son dentro de lo que es peritaje, no auditoría, ya peritaje, o sea, la función de auditoría, pero con un carácter legal para cumplir con ciertas cuestiones que manda un juez, ¿sí? ¿Vieron cuando hacen allanamientos que dicen se realizó un allanamiento en tal lado y se detectó tal cosa? Bueno, ese día se llevan todo de la organización. ¿Sí? Computadora, libretita que haya arriba de la mesa. A mí me tocó una vez estar en una organización donde hicieron una cosa así. Si tenías una agenda arriba del escritorio también te lo llevaban, de todo el mundo. Va bajo custodia, es bastante diferente, y después eso se analiza específicamente. Bien, entonces realizar una auditoría total es bastante complejo. Puede ser permanente. Generalmente las auditorías internas son permanentes, porque el equipo de auditores está controlando permanentemente todo lo que se hace en la organización. También puede haber una auditoría externa que sea permanente, pero es bastante difícil encontrarla. O puede haber una auditoría ocasional. Por ejemplo, un arqueo de caja
es una auditoría ocasional. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Saben lo que es un arqueo de caja? No. ¿Vieron alguna vez en el súper que dice el cajero, yo no cobro más, pero va una encargada y se pone a contar cosas con él? ¿Nunca lo miraron? Bueno, miren la próxima. Sí, es Viene cuando tienen que verificar, digamos, el saldo de la caja y tiene que cerrar. Te puede quedar. exactamente. Bueno, eh, pero yo puedo hacerlo en un momento, no es, digamos, el arqueo de caja no es necesariamente en el cierre de la caja, sino que yo puedo haber detectado un movimiento raro en las cajas, ¿sí? Y entonces ir a una caja específica y decirle, bueno, corta acá lo que estás haciendo, termina de cobrar a esta persona que te voy a hacer una auditoría. Y tiene que coincidir los registros del sistema, de lo que estuve cobrando, con todo lo que tiene cobrado, ya sean tarjeta, efectivo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces son auditorías muchas veces ocasionales para detectar alguna cuestión específica en algún momento determinado. Bien, según las áreas o los procesos a que se refiera, la auditoría puede ser de la organización completa, de gestión, de cómo se están gestionando las cuestiones en la organización de gestión. No estoy en el ambiente operativo, sino que estoy en el ambiente institucional y veo cómo se bajan las órdenes, se actúa en función de alguna cosa específica, cómo se lleva adelante la estrategia organizacional, a eso se refiere con gestión. Operacionales, obviamente, yo quiero ver en operación un determinado proceso de la organización, ¿sí? El proceso de venta, el proceso de compra, el proceso de producción, y sigo paso a paso ese proceso operacional. Financiera tiene que ver con los estados contables y la actividad financiera que tenga la organización, cómo toma un crédito, cómo lo paga, contable, cómo registra los movimientos, si los registra día a día, si tiene todo lo que realiza registrado contablemente. Muchas veces la AFIP lo que hace son auditorías para detectar que el funcionamiento de la organización esté todo registrado contablemente, ¿sí? Y no haya transacciones que no estén registradas, que en nuestro país pasa frecuentemente. Bien. Y las tenemos las nuestras, que son las de tecnología de información, específicamente orientadas a revisar cuestiones que hacen a la información. O sea, todo lo que vimos de seguridad estaría dentro de una auditoría de tecnologías de la información. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las planillitas y una vez que identificábamos el riesgo, hablábamos de estrategias y en uno de los apartados decía control y poníamos los controles de la SOA? Sí. Bueno, ese control es una auditoría. Es auditar frecuentemente que todo lo que nosotros hayamos dicho como estrategia para mitigar un riesgo o para transferirlo se esté ejecutando correctamente. Por eso ponemos controles, porque si no controlamos que se estén realizando esos procedimientos, el día que se materialice un riesgo, probablemente no podamos actuar, porque las estrategias que teníamos pensadas no las podemos utilizar. Lo hacemos para ahí, lo hacíamos para los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio, ¿se acuerdan? En los dos poníamos los controles. Bueno, son controles de auditoría. En el caso de auditorías informáticas ya vamos directamente a lo digital. ¿Qué podríamos controlar en una auditoría informática? ¿Qué se les ocurre controlar? Puede ser de lo que hayamos visto dentro de los riesgos o Que cualquier no se cosa. acceda a información que no se debería estar accediendo. Que no se acceda, por ejemplo, que los registros estén, los perfiles estén correctamente definidos, ¿sí? Pero vamos más a software, no a la actividad de tecnología de información, porque eso a lo mejor lo podríamos medir dentro de una auditoría de información específicamente, ¿sí?
En cuanto a informática, específicamente informática, ¿qué controlarían? ¿Un control de acceso al sistema o Sí, eso lo eso dijimos es recién. eso? ¿Otro? Que no sea control de accesos. ¿Cómo sería de informática? No, no entiendo. ¿Qué es informática? A ver, estamos estudiando una carrera específicamente de tecnología de información e informática. ¿Qué es informática? Informática de la computación. Si todo lo que tenga que ver con una actividad es información automática, todo lo que tenga que ver con la información que está en discos, ¿sí? Que está digitalizada y que nosotros vamos a acceder a través de sistemas de información. Perfecto. Bajemos un poquito de nivel, ¿sí? No quiero que me hablen de los sistemas a los que acceden los usuarios. Quiero que me hablen un poquito más de bajo nivel. Si yo tuviera que hacer una auditoría informática, ¿a dónde voy? ¿Qué verifico? ¿Qué cosas tendría que verificar que se estén haciendo bien? ¿Seguridad de datos? ¿Cómo? Seguridad de datos, que haya backup, que estén bien hechos. Por ejemplo, Encriptación, por ejemplo. ¿qué cosa? Que los datos sensibles tengan algún tipo de encriptación. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Si ustedes van a mirar la computadora de alguien que no sea informático, ¿sí? Que le dice, uy, vos no sabés, me anda relenta, ¿Y el estado de los equipos? el estado de los equipos. ¿Y qué más? Que no tenga malware, por Que no ejemplo. tenga malware, por ejemplo, ¿Tiene algún ¿sí? tipo de antivirus? Que esté actualizado algún antivirus, que tenga un firewall. ¿Qué otra cosa mirarían? Que le pueden decir, oh, pero vos, claro, estás usando tal cosa y por eso está tan lenta la máquina. Los procesos que están Los procesos que están ejecutándose. corriendo. Bien, Que ¿qué tenga otra instalada cosa? cosas únicamente de lo que corresponda. Ahí se escuchó con ruido. Que tenga instalado únicamente cosas que correspondan. Que tengan instaladas las cosas que correspondan y no esté ejecutando cualquier basura. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más podríamos revisar? Licencias válidas, ¿sí? Licencias actualizadas. A lo mejor tiene corriendo un software que no le actualizó nunca más, que no lo actualizó nunca más y tiene unos agujeros de seguridad impresionantes. Entonces eso tiene que ver con auditar un equipo informático, que tenga que ver con auditorías informáticas. Bien, vamos a repasar un poquito. Auditoría interna, una función independiente dentro de la organización, y dice que consiste en apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus responsabilidades. O sea, la auditoría interna, en realidad, no va a ir y mirar y decir, uy, mirá qué mal que está haciendo esta persona las cosas, sino que va a tratar de dar información, de educar a la gente, ¿sí? De decirle, mirá, este proceso lo estás haciendo así, pero en realidad lo tendrías que hacer de esta forma. Entonces, analiza lo que se está haciendo, evalúa, da recomendaciones, ¿sí? Y lo que hace es proponer formas de realizar las cosas y obviamente eso se pone en funcionamiento y se capacita a la gente. Bien, ¿qué es lo que va a revisar? Generalmente las auditorías antes eran auditorías contables. O sea, los que estaban habilitados para auditar eran los contadores. Nosotros hoy, en las actividades reservadas a nuestro título, dice que podemos hacer auditorías de sistemas de información e informática. Es una de las actividades reservadas a nuestro título. Bien, vamos a apoyar muchas veces a equipos de auditores contables, porque ellos van a revisar los movimientos contables, estos que decíamos, que todo se esté, digamos, registrando, tanto contables como financieros, como los operativos. ¿Está? Bien, también va
esa auditoría interna va a divulgar y controlar políticas. Si antes ese equipo de auditores internos estaba conformado solo por contadores, hoy probablemente tenga en su conformación gente de sistemas, perfiles de profesionales que tengan que ver con sistemas, porque obviamente el contador no va a poder acceder a muchas cuestiones que tienen que ver con lo informático. Entonces para eso está, digamos, en ese equipo auditor, un auditor de perfil informático. Bien. Otra cosa que hace es custodia y contabilización de los activos de la organización y verifica que los datos que llegan a la gerencia sean fiables. Bien. Toda auditoría se planifica, se supervisa, hay formación continua porque surgen un montón de leyes, de normas, de cambios en las normas, ¿sí? Con lo cual el auditor se tiene que formar continuamente. Y lo que busca es encontrar evidencia documental, esa evidencia objetiva que decíamos antes que tiene que existir para que yo pueda hacer el trabajo de auditoría. Si no existe esa evidencia objetiva, no puedo hacer el trabajo de auditoría. Bien, cuando el auditor es externo, y ahí es un poquitito más complicado. ¿Por qué? Porque el auditor probablemente no conozca la organización, nunca estuvo en la organización, ¿sí? Son profesionales externos, con lo cual, primero se van a tener que poner a conocer la organización, más o menos lo que ustedes hicieron cuando entraron a la organización y empezaron a mirar cómo eran los procesos y cuál era el proceso crítico, si ustedes no conocían la organización. Cuando salen tienen que ser expertos en esa organización. ¿Sí? Nos pasa a los que trabajamos en sistemas que nos hacemos expertos en los procesos que estamos analizando. Y muchas veces ni siquiera el usuario conoce tanto de los procesos como terminamos conociendo nosotros, porque lo miramos con esa óptica de analizar sistemáticamente la organización. Bien, entonces el auditor externo tiene que hacer eso, conocer la organización. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? Lo mismo que el auditor interno, solo que va a emitir lo que se llama dictamen. Este auditor va a dictaminar con una opinión técnica si se está haciendo o no se está haciendo bien. ¿Quién les parece a ustedes que va a solicitar una auditoría externa en una organización? ¿O para qué? ¿Un juez o algo así? Eso es un peritaje, esa es la diferencia con el peritaje. Eso está dentro de lo que es legal, digamos, ¿sí? Pero lo que va a hacer es, va a venir un perito de la justicia para encontrar las evidencias objetivas. Ya viene con una orden judicial, etc. El auditor externo no necesita eso, ¿sí? Pero ¿quién lo va a Podría poner? ser la gerencia para detectar mejoras Exactamente. del Puede ser sistema. la gerencia, y entonces llama a una auditoría externa para tener, digamos, la visión de alguien formado, de que me diga si estamos o no estamos haciendo bien las cosas. Eso puede ser. Puede ser que tenga alguna duda con respecto a los procesos que se está llevando a cabo, y entonces también llama a una auditoría externa. Podemos llamar a una auditoría externa, de hecho, yo lo hice en una organización, pedí que se haga una auditoría externa porque propusimos del departamento de sistema muchos cambios, esos cambios eran costosos, pero había que hacerlo porque la información no estaba segura. Entonces le dije, bueno, si no creen en la palabra del departamento de sistemas, llamen a una auditoría externa que compruebe si lo que estamos diciendo es verdad o no. Bueno, de hecho comprobaron eso y muchas cosas más, y entonces pudimos llevar adelante nuestro proyecto. Pero esto lo tuvimos que hacer así porque la organización tenía un sistema colegiado, entonces no era el gerente el que tomaba la última decisión, sino un directorio, ¿está? Que encima era, digamos, un directorio de profesionales que iba cambiando, entonces no necesariamente los profesionales están todo el tiempo viendo cómo se hacen operativamente las cosas, y bueno, entonces llamamos a una auditoría externa, obviamente avalada por el directorio, y ese dictamen con opinión técnica fue al directorio directamente, para corroborar lo que nosotros decíamos.
Bien, vuelta otra vez, objetivos. Identificación de los elementos de juicio, medición de la magnitud de los errores. Va a haber errores que pueden poner en riesgo la información de la organización y entonces obviamente van a ser auditados y van a tener que generar algún cambio o mejora. Control de las actividades de investigación y desarrollo de la organización, control de las políticas, va un poco más arriba ya. El auditor interno usa las políticas definidas en la organización. El auditor externo probablemente controle que las políticas estén relacionadas con la norma que quieren certificar o relacionadas con objetivos que van más allá de la organización. Como les decía de la CONIAU, el objetivo de la CONIAU cuando viene a hacer la auditoría externa, ¿sí?, va más allá de las políticas específicas que tenga la universidad o la facultad nuestra en este caso, ¿sí? Va a controlar que nuestras políticas estén en relación con la Ley Federal de Educación y los objetivos planteados por el Estado. Bien, finalmente va a redactar ese informe o dictamen final, que en el caso de la CONIAU dice por cuántos años nos acreditan o si no nos acreditan. Puede ocurrir, que le ha ocurrido a ciertas carreras, no gracias a Dios en nuestra facultad, pero le ha ocurrido a ciertas carreras que le dicen no acredita, salvo que complete todo esto en un término prudencial. Bien, entonces le dan un término para que se organice, para que modifique las formas de actuar, para que identifique cómo va a resolver las situaciones que detectó la auditoría externa, bien, y vuelve la CONIAU a revisar para ver si las cumplió, y si no, dice la carrera no está acreditada, y de hecho ha habido algunos problemas de emisión de títulos en otras universidades, de que no se les emite el título a aquellas, no se les avala por el Ministerio de Educación, digamos, el título a aquellas universidades que no estén acreditadas. En cuanto a la auditoría informática, otra vez, recién hablábamos, lo que hacemos es auditar el sistema informático para garantizar la confiabilidad, confidencialidad y seguridad de la información en función de distintos tipos de cuestiones. Bien, en cuanto a la auditoría de informática, y recién nombramos algunas, pero acá están la mayoría, podemos hacer auditoría de la gestión de un departamento de sistemas de información, auditoría de datos, cómo se están volcando los datos al sistema. Podemos hacer auditoría de sistemas y el soporte de las aplicaciones, entonces vamos a mirar las aplicaciones o activos de software. Recién mencionamos sistema operativo, si están instalados los antivirus, si no hay servicios levantados que no deban estar corriendo, analizaremos los puertos que quedan abiertos, no sé, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con asegurar el sistema informático en su totalidad. Podríamos auditar también los procesos de desarrollo para ver si se están realizando como hemos definido la metodología que hayamos definido. Está cómo se incorporan los cambios. ¿Se acuerdan que ITIL en una de las partes decía cómo incorporar un cambio, cómo se llevaba para atrás una versión, etcétera, etcétera? Bueno, el proceso de desarrollo debiera también incluir la puesta en producción del software desarrollado. Yo podría decir que mi proceso está en referencia a ITIL, mencionar los pasos que hago, y el auditor venirá a comprobar que todos los desarrollos, los cambios estén documentados y que se haya hecho el paso a paso que dice ITIL, por ejemplo, y que yo tendría que tener documentado. ¿Se entiende? La tarea del auditor es simple. Es una de las tareas más simples. ¿Les parece? No estoy desarrollando, estoy controlando que estén desarrollando como corresponde, como está definido que quieren hacerlo. ¿Les parece que el auditor tendrá, digamos, cumplirá bien su tarea siempre? ¿Le será fácil? No, porque te va a odiar todo el mundo, ¿no? Además de que te odia todo el mundo.
Sí, al auditor lo odia todo el Depende mundo. del sistema también. Depende mucho del sistema, de la complejidad del sistema, depende de que cuando hayas ido a la organización te muestren el sistema tal cual está, ¿sí? Te muestren la documentación, vos puedas seguir la documentación. Es bastante compleja la función del auditor, lo odia todo el mundo, sí, también es cierto, pero el auditor va a decir siempre, en función de la documentación que se me ha proporcionado, de lo que he podido analizar, siguiendo, encuentro, y siempre va a encontrar disfunciones, siempre va a encontrar algo que no se hace bien. O sea que el auditor generalmente, digamos, completa bien su trabajo porque siempre lo hace en función de datos que nosotros le brindamos desde la organización. O sea, no puede hacer más que eso, sobre todo si es un auditor externo. Bien, dentro de la auditoría de seguridad, bueno, esta ya la hemos visto toda, por eso yo les pedía otro ejemplo, que es protección de datos, seguridad de la información, seguridad física, lógica, ahí están los accesos tanto en la física como en la lógica, la auditoría de comunicaciones, la de seguridad en producción, ¿sí? De los datos que están en producción, que no los pueda ver nada más que la gente que tiene permiso, bien, de las bases de datos, ya sea del software de base de datos como de los datos almacenados, etc. Bien, existe una organización que se llama ISACA, que emite estándares de auditoría de tecnologías de la información. Information System Audit and Control Association. Emiten estándares de auditoría y control de sistemas de información. Y al auditor, o sea, una vez vos podés certificar esta norma y les pide un certificado que es el certificado CISA. No está en todos lados ISACA. En un tiempo había un chapter, se llaman chapter, cada uno de los lugares donde se instalan los auditores, digamos, y empiezan a brindar servicios. Había un chapter en el Colegio de Ingenieros Especialistas. Bien, tiene un estatuto y tiene normas generales, ¿sí? Y una de las cosas, vamos a nombrar algunas porque tienen bastantes puntos esto, una de las cosas que dice que un auditor debe tener independencia, ya sea en actitud como en apariencia. ¿Se acuerdan que cuando empezamos le dije, los departamentos de sistemas no pueden tener bajo su responsabilidad una auditoría? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los auditores estarían trabajando con las mismas personas a las que están auditando. Entonces, eso sería en apariencia. A lo mejor en actitud hacen bien su trabajo, pero aparentemente no podría permitir una conclusión objetiva, el trabajar con las mismas personas a las que está auditando. Se le podría asimilar el trabajo del tester, ¿sí? El tester por ahí necesita por ahí no estar en el equipo directo de desarrollo porque también lo odian muchísimo, ¿sí? Y porque podría no estar haciendo bien su trabajo por estar, digamos, justamente auditando también, porque está testeando el software que hizo alguien que está en su misma oficina. Bien. Bueno, hay normas de ética, obviamente, y profesionales que tiene que cumplir. En relación a la profesión, a ver, los auditores pueden ser de cualquier profesión. Yo puedo necesitar un auditor que sea un ingeniero químico para ir a auditar si se están haciendo bien los procesos en celulosa, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la química que obviamente otra persona, o sea, un contador, una persona que es contador o nosotros mismos no podemos llegar a identificar. Entonces, tiene que tener competencia profesional, debe haber ejercido la profesión y en función de lo que vaya a auditar, asociado a eso que va a auditar. Bien, una buena auditoría tiene objetivos, tiene plazos, tiene alcance, tiene lo que se llama un plan de trabajo. Y obviamente tiene un enfoque que está basado en riesgos.
todos esos riesgos que estuvimos analizando, la auditoría los va a analizar, los va a mirar, los va a definir, y lo que va a intentar hacer es encontrar que se estén realizando las actividades que decíamos antes para mitigar los riesgos, que se estén llevando a cabo bien, o si se materializó algún riesgo, si se llevó a cabo bien el plan de contingencia, recuperación y continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque está basado en poder identificar los riesgos y poder ver si se está trabajando bien en función de los riesgos que ellos analizan que podrían llegar a haber. Bien, obviamente van a necesitar encontrar evidencia, que es lo que dijimos antes, y el reporte va a tener que ser claro como para identificar cuáles son las cuestiones que ellos encontraron que estaban mal. Bien, bueno, de acá hay algunas cuestiones en cuanto a irregularidades y acciones ilegales, ¿sí? También el auditor puede llegar a analizarlas. Alineación de los sistemas de información con la misión, visión, objetivos, eso puede ser una de las actividades de la auditoría. Bueno, hay un montón de normas generales que Isaka detalla como para que se haga un buen trabajo de auditoría. Bien, ¿cuáles son los elementos de la auditoría? Va a haber artefactos de entrada. A ver, ¿qué les parece a ustedes que un auditor externo va a requerir apenas llega a la organización para ver qué es lo que tiene que hacer? O sea, qué es lo que va a auditar. ¿Qué serían esos artefactos de entrada para un auditor? Toda la documentación acerca del proceso que va a estudiar o el Exactamente. negocio. Toda la documentación que se pueda del proceso que va a analizar, que es más o menos lo que yo les decía que hacemos nosotros. Nosotros vamos a relevar una organización y le decimos, bueno, dame alguna documentación. ¿Sí? ¿Qué pedimos? La documentación del proceso, por ejemplo. ¿Qué otra cosa pedimos? ¿Qué otra cosa pedimos cuando vamos a hacer relevamiento? Entrevistas con personas. Hacemos entrevistas con personas, pero eso lo hacemos cuando hacemos el relevamiento. Antes de hacer el relevamiento nosotros leemos cosas, ¿sí? Para ver si hay documentación. ¿Qué más pedimos? Y organigrama, Organigrama. manuales. Pedimos el organigrama, pedimos manuales. ¿Qué otra cosa pedimos? Tenemos que conocer la organización, tenemos que saber con quién vamos a hablar, de quién depende el área que vamos a auditar en este caso, o que vamos a relevar. ¿Qué más? Si ese... Información exclusiva del proceso también, Exacto. como la entrada y la salida del proceso, el área al que hace referencia. Bien, Caso de uso. formularios, ¿sí? Si hubiese un desarrollo informático, le pedimos, ¿tenés alguna documentación del desarrollo del sistema para ver qué aspectos cubre del proceso? ¿Sí? Todos los elementos que podamos tener o obtener para empezar a conocer la organización, porque entramos a una organización y, qué sé yo, al único que conoceremos será al gerente de la organización que nos contrató, ¿sí? Y no sabemos más nada. Sabemos a lo mejor a qué se dedica la organización, pero no más que eso. Entonces, necesitamos muchos elementos como para arrancar. Porque aparte, el auditor, ¿sí? Cuando llega, le va a tener que decir al gerente cuánto tiempo va a estar auditando. ¿Y cómo va a decir cuánto tiempo va a estar auditando si no conoce la organización? Entonces, sí o sí necesita todos esos elementos. Y va a necesitar, para el desarrollo, que le digan qué objetivos, áreas o procesos va a auditar. ¿Sí? Va a ser un relevamiento inicial para ver si todo lo que tiene le alcanza para hacer una auditoría. ¿Tá? Va a ser un diagnóstico inicial. Bueno, este proceso es muy grande, esto necesitamos tanto tiempo para llevar adelante, vamos a hacer estos tipos de controles, la metodología que va a llevar adelante la
auditoría y va a armar un plan de trabajo. Ese baseline de tiempo y costos es el plan de trabajo. Si es un auditor externo, va a cobrar por este trabajo. Entonces, va a tener que hacer un cronograma de tiempo y definir costos que le va a llevar la auditoría. Va a pasar un presupuesto. Bien. Si no, el presupuesto sería, vengo 5 días y lo que analizo en 5 días está todo, es lo que te voy a cobrar. Y no puede hacer ese trabajo porque a lo mejor con 5 días lo único que hace es un relevamiento inicial. Bien. Empieza a trabajar, conforma el equipo, asigna responsabilidades, hace todo ese relevamiento, va verificando, pone en funcionamiento los controles que quería poner y va a hacer un borrador de recomendaciones. Ese borrador va a ser el primer informe que lo va a trabajar, si esa auditoría, digamos, si el alcance de la auditoría es solo para el gerente de la información, no va a hablar más que con los usuarios o con las personas que están involucradas en el proceso y no les va a comentar nada del borrador de recomendaciones. Pero si es una auditoría como esta que yo les decía que pedí, que nosotros le teníamos que contar qué era lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y qué era lo que nos parecía, ¿sí? Va a ser un borrador de recomendaciones y va a decir, mira, encontré tal y tal cosa, ¿esto es cierto o me faltó información? O sea, va a discutir, digamos, ese borrador con las personas que fueron relevadas. En función de lo que le diga esa persona, el auditor tiene toda la, digamos, la posibilidad de seguir poniendo lo que él analizó y lo que él encontró para que esas, digamos, referencias que hizo la gente la hagan con el gerente. Yo encontré tal cosa, la gente dice tal cosa, pero yo me remito a informar lo que estoy encontrando. Bien, con lo cual va a presentar conclusiones, va a hacer un informe final, y en el caso de la auditoría que yo había pedido, esa auditoría externa, va a decir, bueno, podemos, la empresa tendría que hacer tal y tal cosa, pero no expusieron los planes de acción, porque era una auditoría muy corta, y los planes de acción eran, digamos, lo íbamos a ejecutar directamente desde sistemas. Pero si no, también podría armar los planes de acción, ¿sí? Y poner en funcionamiento todas las mejoras. Obviamente, si es un equipo auditor, tendrá que hacer un nuevo plan de trabajo, porque esto es un proyecto para la mejora de lo que encontró en la auditoría. Se entiende que el auditor dice, esto está mal, tendrían que hacer tal cosa, pero no lo arregla, ¿sí? No lo pone en funcionamiento a esa mejora que está diciendo. Dice, esto, o no expresa muchas veces las alternativas. Para eso, otro presupuesto. ¿Entiendes? Por eso, por ahí yo les decía, es fácilmente, obviamente, si el equipo auditor es un equipo profesional, fácilmente va a encontrar disfunciones, errores, cosas que no se están haciendo, ¿sí? Dentro de la organización. Bien, una de las normas que se puede seguir para llevar adelante auditorías de tecnologías de la información son las normas COVID. No las vamos a ver en detalle, si ustedes después algún día quieren analizarlas, las pueden ver. Y dentro de esas normas hay unos requerimientos que se llaman COSO, que siguen esas palabritas que están ahí: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. O sea, las COVID están relacionadas en sus objetivos de control, que son calidad, seguridad y fiduciarios, están relacionadas con esos requerimientos de que esos requerimientos de calidad, digamos, sean efectivos, eficientes, confiables, etc. O sea, hace como un merge entre ambas cosas. Hay dominios para focalizar en procesos o actividades de tecnologías de la información, como son el planeamiento y la organización de las tecnologías de información, cómo se adquieren o se implementan, cómo se hace entrega de servicios y soporte. ¿Se acuerdan que las CMMI tenía 3 constelaciones? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de nada?
Una era para desarrollo, otra era para servicios y otra para adquisiciones. Se supone que las tecnologías de la información se pueden dividir en esos 3 grandes grupos. Entonces, mi organización de tecnologías hace desarrollo, o presta servicios, o yo ahora estoy del otro lado y adquiero servicios de tecnologías de la información. Entonces, si se fijan, acá están definidos adquisición e implementación, entrega de servicios y soporte, también relacionados con las actividades que se hacen en tecnología de la información. Entonces las normas COI, obviamente, normas de auditoría, van a ir a auditar todas las funciones que se hacen en torno a las tecnologías de la información. ¿Cuáles son esos objetivos detallados? Todos los recursos que tengan que ver con TI. Aplicaciones, información, infraestructura y personas. Bueno, acá tienen todos los objetivos de control de las COVID, que están alineados con los objetivos de negocio. Son un montón. Y ahí, por ejemplo, en adquisición e implementación, hay alguna que dice administrar cambios, ¿tá? Entonces, yo voy a tener para cada uno de estos objetivos de control, ¿sí?, algún proceso que tenga que ir a auditar para verificar si se está haciendo correctamente. Bueno, vamos a dejar acá un ratito. ¿Cómo se desarrolla la auditoría? Bueno, dijimos que primero hacíamos un relevamiento inicial, y ustedes me dijeron, bueno, necesitamos información para ese relevamiento, como por ejemplo el organigrama, la estructura del área o proceso, la documentación de ese proceso, las relaciones funcionales y jerárquicas que haya a partir de ese organigrama y con la estructura del área o proceso, los recursos con los que cuenta, pueden no contar con los recursos necesarios para llevar adelante el proceso, y por eso el proceso no es eficiente. Bien, aplicaciones en desarrollo o que ya estén en producción, sistemas que tenga para explotar los datos que tiene la organización para llevar adelante el proceso. Bien, entonces hace un relevamiento inicial. Exactamente igual que lo hacemos nosotros cuando hacemos un relevamiento de un proceso para informatizarlo o para mejorarlo. Bien, por eso nosotros podemos ejercer esa función de auditoría y están dentro de las actividades reservadas al título. Bien. Decía también que hace un informe de diagnóstico inicial. En función de ese relevamiento y la experiencia del equipo auditor, va a detectar puntos débiles y fuertes que se puedan, los débiles que se puedan mejorar, los fuertes que se puedan utilizar para, digamos, hacer frente a los puntos débiles que haya, riesgos que se puedan solucionar, los distintos tipos de solución y mejoras que pueden mejorar las estrategias que hayamos definido nosotros para el tratamiento de riesgos dentro de la organización. Bien, identificar los alcances entonces de la auditoría para ir y adentrarnos más. De hecho, nosotros podríamos plantear como final del trabajo integrador, hacer una auditoría, contratar un equipo auditor que proponga mejoras al proceso, hacer una auditoría de sistemas de información más específica. Ustedes en este momento están detectando riesgos que tenga el proceso e identificando estrategias, pero podríamos después armar un plan de trabajo de cómo se llevaría adelante la auditoría, qué objetivos tendría que cumplir para identificar las áreas o procesos a auditar de ese relevamiento inicial que hicimos. Bien, determinar los recursos de la auditoría, no los recursos que necesita la organización para llevar adelante el proceso, sino los recursos que necesita el equipo auditor, porque una vez que mira todo el proceso dice, no, acá vamos a necesitar un referente en informática, vamos a necesitar un referente en otra área específica, si estamos haciendo un desarrollo que tenga que ver con gastronomía, por ejemplo, a lo mejor identificar algún referente del Instituto de Bromatología para
ver si todo lo que se está llevando adelante coincide con las normas específicas del sector. Bien. Vamos a poder necesitar equipamiento y auditoría y tecnología para llevar adelante la auditoría específica que queremos hacer, y conformamos el equipo de trabajo con esas profesionales específicos en cada área. Armamos el equipo auditor, las áreas que cubrirá, las personas de la organización que van a estar involucradas. Siempre que yo planteo un proyecto, si vengo de forma externa, ya sea un proyecto de relevamiento para desarrollar software o un proceso de auditoría, como esto que estamos identificando, va a haber personas en la organización que van a tener que estar involucradas, con lo cual va a haber tiempo de esa persona que tiene que estar destinado a el relevamiento, destinado a reuniones que tengamos que tener, a brindarnos información, con lo cual lo vamos a sacar de su ámbito operativo y lo vamos a llevar a trabajar con nosotros. Entonces tiene que coincidir, que haya tiempos de esas personas, que las personas sean las indicadas para darnos información referida a la auditoría que estamos realizando, etc. Y va a haber responsabilidades dentro de todo eso, ya sea del equipo auditor que viene a hacer la auditoría o de las personas que están involucradas desde la organización. Bien. Algunos perfiles profesionales de auditores informáticos. No necesariamente todos estamos involucrados en todas las actividades informáticas. A algunos les gustará mucho más trabajar con bases de datos, a otros, digamos, el software de base, sistemas operativos y todo lo demás. Otros estarán más capacitados o les gustará más trabajar o se hayan, digamos, perfeccionado laboralmente trabajando en desarrollo de software. Entonces, si yo voy a auditar en forma informática, también tengo que elegir profesionales que estén capacitados en eso. Entonces, generalmente voy a tener especialidades, como las tenemos en nuestro ámbito profesional, para conformar ese equipo auditor. Entonces, vamos a tener un líder o responsable que conozca todo el ámbito del desarrollo de proyectos de TI, ya sea de servicios, de desarrollo de software, o que esté relacionado con las adquisiciones de software, no necesariamente con el desarrollo específico. Bien, que haya trabajado sobre todo en equipos multidisciplinarios, como dice ahí, o sea, que tenga una amplia experiencia en eso. Podemos llegar a tener expertos en desarrollo de proyectos en función de la metodología que esté utilizando la organización. Podremos tener expertos en desarrollo ágil, por ejemplo, y entonces necesitar de una persona que esté muy capacitada en desarrollos de proyectos de ese tipo. Expertos en bases de datos para analizar si se están manteniendo bien las bases de datos, que tenga, qué sé yo, si estamos usando SQL Server, que sepa muy bien trabajar con eso. Si ha trabajado de DBA en una base de datos de esas, obviamente va a tener una experiencia, una gran experiencia en eso, y nos va a servir muy bien para hacer auditoría. Bien, técnicos, expertos en sistemas operativos o software de base, como decíamos recién, expertos en software de comunicaciones, ¿sí? Digamos, una de las auditorías que vamos a tener que hacer tiene que ver con cómo se está comunicando el sistema con el exterior o dentro de la misma organización. Si tenemos, vamos a suponer que la auditoría tiene que ver con analizar los datos que se extraen del software que está en operación, pero después se utiliza para hacer minería de datos o otro tipo de actividad para extraer información de esos datos, podremos tener expertos en eso. Analistas que tengan que ver con lo funcional. Si ustedes se fijan, muchas software ERP, ¿sí? Buscan analistas funcionales, o sea, analistas que conozcan de organización, de procedimientos, de flujo que debe tener la información. Analistas de costos, si lo que estamos haciendo es analizar, haciendo auditoría de compra de equipos. Yo les decía que muchas veces
en los peritajes, ya cuando vamos a una auditoría exigida por un juez, muchas veces se busca gente de la universidad que tenga conocimientos informáticos. Bien, hace muchos años atrás hubo una compra que hizo IBM, que en realidad hizo una organización a IBM, y se solicitó a la facultad auditores para analizar si los costos en que se había incurrido en esa compra eran reales o no, o se habían, digamos, excedido en la facturación. Para eso se necesitaba conocimiento de informática, por la compra que habían realizado, pero también en costos, en lo que tenga que ver con costos. Entonces, bueno, muchas veces se necesitan analistas de costos para analizar compras en lo que refiere a informática. Bueno, estos son algunos de los perfiles. Obviamente, si agregamos, podríamos agregar un perfil de seguridad informática, específicamente relacionado con malware, alguien que conozca mucho de eso como para analizar. En todos los aspectos que la informática vaya evolucionando, obviamente que vamos a necesitar un perfil dedicado específicamente a eso para poder realizar una buena auditoría. ¿Se entiende esto? ¿Cómo conformaríamos un equipo auditor? Sí. Bien. Una vez conformado, una vez que ya tenemos el alcance, tenemos definidos los recursos que vamos a necesitar, con ese alcance podemos definir prioridades. Obviamente eso lo vamos a hacer junto con el gerente que nos haya contratado. Si somos una auditoría interna, también vamos a tener un plan de auditoría donde se vayan auditando de los distintos sectores por prioridades. Vamos a definir dominios y controles que se van a ejecutar. Lo podemos hacer con las normas COVID. Podemos utilizar la SOA para eso, para definir qué cuestiones queremos analizar, qué técnicas y herramientas vamos a utilizar. Hay software específico para hacer auditoría, con lo cual podemos llegar a utilizar ese software. Sobre todo, un auditor lo que va a hacer es una lista de chequeo para verificar si en el proceso se está utilizando exactamente las herramientas que tiene definida el proceso, etcétera, con lo cual podemos definirlas acá. Para armar ese plan de auditoría, armamos un cronograma, un baseline de tiempos, una línea base de tiempos, identificando tareas, armando el calendario de cómo se van a hacer las actividades. Obviamente acá se va a identificar cuando necesitemos los recursos de la organización, que ese día vamos a tener una reunión con tal o cual empleado de la organización para que nos brinde información. Entonces, ese calendario tiene que estar bien armado para que esa persona esté enterada de que tiene que contribuir al equipo auditor. Y vamos a marcar momentos de control de resultados. Obviamente en un plan de auditoría uno de los momentos de control va a ser ese informe que decíamos en borrador, para que se vaya trabajando. Seguramente un hito va a ser ese, otro hito será cuando terminemos de relevar un área o un proceso, o un sistema específico para ver qué es lo que tiene. Entonces, bueno, cada uno de esos van a ser hitos, momentos de control de resultados, donde el equipo auditor tendrá reuniones, ¿sí? Analizará la información que tienen hasta el momento, para no llegar al final y tener un resultado que no sea el correcto. Bien, eso armado del baseline de tiempo. También va a haber un baseline de costos, porque todos estos recursos humanos que estamos utilizando obviamente tienen un costo, como así también las herramientas que utilicemos, si tenemos que comprar algún software específico, si hay que comprar un equipo adicional para hacer algún control, alguna prueba, etc. Entonces, bueno, se arma el presupuesto del proyecto de auditoría. Aprobado ese presupuesto, se empiezan a hacer controles. En ese plan de trabajo se identifican estos controles. Va a haber controles para prevenir que se materialicen riesgos. ¿Se acuerdan que esta auditoría era un enfoque basado en riesgos? Entonces va a haber
controles preventivos, controles detectivos. A lo mejor la organización no se ha dado cuenta de que ya se ha materializado un riesgo. Y entonces el equipo auditor detecta si se ha materializado ese riesgo o no. Llegado el caso, hará controles correctivos y podrá corregir las causas que originaron la materialización de ese riesgo o la posibilidad de que haya un riesgo. Bien, controles. ¿Qué controles se pueden llegar a hacer? Físicos y lógicos. Puede haber controles automáticos. Por ejemplo, decir, a ver, perfecto, acá hay una norma que dice que los usuarios, cuando acceden al sistema, utilizan un usuario y contraseña, pero la contraseña debe cambiarse cada X cantidad de tiempo. Bien, eso en algún lado tiene que estar el histórico de cambios, o sea, la evidencia objetiva de que esa clave, esa contraseña, se ha cambiado. La evidencia objetiva. Entonces, el auditor dirá, bueno, bárbaro, acá dice que la norma cada 3 meses o cada 2 meses la contraseña debe ser cambiada, mostrame el registro de donde se verifica que ese cambio se haya hecho. Bien, entonces ese sería un control automático que se puede hacer, tanto físico como lógico, y el auditor va a ir a buscar esa evidencia objetiva. Controles administrativos, por ejemplo, antes de la instalación de un determinado software o de un determinado cambio, se tiene que hacer un testeo de integración de todo el software para ver si funciona. Perfecto. ¿Dónde está que cada vez que haya hecho un cambio, quién es el responsable, que se hizo el control de preinstalación, que todos los módulos hayan sido probados antes de la instalación? Bueno, tiene que haber un registro de que eso se haya hecho. Controles de organización y planificación, cada vez que se haga un proyecto. Bueno, bárbaro, a ver, estamos en desarrollo de software. Cada proyecto que se haya encarado de desarrollo, ¿tiene su plan de trabajo? ¿Se controlaron los hitos del plan de trabajo? ¿Quiénes participaron en ese control? En esa reunión para verificar con los usuarios que el sistema se está desarrollando en función de los requerimientos identificados, etc. Entonces, bueno, eso tiene que estar. Controles de sistema en desarrollo y producción, controles de procesamiento de la información, controles en el uso para garantizar la integridad y confidencialidad. Entonces, a lo mejor el auditor intentará acceder al sistema de alguna manera que no sea la manera habitual, para ver si puede hacer uso de la información, si la información está resguardada en cuanto a confidencialidad, si no hay problemas de integridad cuando se registra información, etc. Bien. Para poder hacer este trabajo, ¿qué va a armar el equipo de auditoría? Puede armar cuestionarios que va luego a utilizar en las entrevistas, puede hacer entrevistas, a lo mejor en la entrevista también surge información diferente a la identificada en el cuestionario. El cuestionario sí se lo brinda a los usuarios o a las personas que le estamos haciendo, a lo mejor lo pueden llenar sin necesidad de que esté el equipo auditor, pero la entrevista es mucho más efectiva. Listas de chequeo para ver si se encuentran distintos elementos dentro del proceso, de lo que estemos analizando, trazas o huellas cuando estamos buscando malware o cosas por el estilo. Hay software de interrogación específico que se puede utilizar, o técnicas de muestreo, porque muchas veces, qué sé yo, si la organización registra diariamente, ¿se imaginan auditar el home banking del Banco Nación? Que los registros del home banking del Banco Nación no estén causando problemas. ¿Cuántos registros diarios les parece que puede llegar a haber? Millones. Millones.
con lo cual es imposible hacer un análisis exhaustivo de todos esos registros. Entonces hay técnicas de muestreo, que extraen una muestra de los datos, ¿sí? En donde en esa muestra tendría que haber, qué sé yo, en el caso del home banking, cuentas de empresas, cuentas individuales, cuentas que muevan mucho dinero mensualmente, cuentas que no lo muevan tanto, o sea, identificar, qué sé yo, cuentas sueldo, cuentas de otro tipo, entonces armar una muestra de datos para poder analizarlas. Al equipo auditor no se les da el acceso al sistema en producción inicialmente, ¿eh? No es que van a poder mirar todos los datos, van a poder identificar los datos. Entonces, muchas veces lo que se hace es hacer una copia de la base, trabajar en otro equipo y trabajar con datos que no se puedan identificar el origen de quién son, ni que el auditor, porque ahí estaríamos frente a que el uso de la información no está siendo realmente confiable. Entonces, en esa técnica de muestreo también como que se difuminan los usuarios de quiénes son, quién registró y quién lo demás, para que justamente la confidencialidad de la información no sea adulterada. Bien, para la auditoría de datos, ¿qué podríamos hacer? Podríamos comparar programas, hacer mapeo y rastreo de programas, hacer análisis de código, utilizar datos de prueba, hacer simulación, análisis de logs. Podríamos hacer un análisis de logs. Bueno, imagínense que para cada una de las actividades que haga el auditor puede llegar a tener herramientas específicas para realizar la tarea. Bien. Arma el borrador de recomendaciones con esa priorización de las áreas, prepara y confirma nuevas entrevistas para verificar que ese borrador realmente haya obtenido la información real, la que se está ejecutando, se hacen análisis de evaluaciones, bueno, y finalmente se evalúa ese borrador con el cliente y se determina el borrador, digamos, el informe final, la conformación del informe final para presentar a quien haya solicitado la auditoría. Generalmente el gerente, en el caso nuestro, las conclusiones fueron presentadas al gerente, al directorio y a los que habíamos solicitado la auditoría, que éramos los de sistemas. Bien, se presentan las conclusiones, el auditor argumentará en función de la documentación, para evitar, dice, que las conclusiones sean refutadas durante la discusión. Justamente por eso presentó antes el borrador y lo analizó con el cliente como para evitar que la reunión de la presentación de la conclusión fracase. Bien, esmerarse para evitar justamente el rechazo, que generalmente, no era en nuestro caso, pero generalmente puede causar rechazo, haber encontrado movimientos que no correspondían, acciones dentro de un proceso que no estaban relacionadas con la documentación del proceso, etcétera, etcétera. Bien, en misión del equipo auditor dice informar a la dirección de la forma más objetiva posible. ¿Está? Bien. Se entrega el informe final, se puede plantear un plan de acción para la mejora y se cierra el proyecto de auditoría. En cuanto al plan de mejora, que como les decía antes, puede o no participar el grupo de auditoría, se verifica la priorización realizada por la auditoría y se evalúan medidas que se pueden tomar a corto plazo, cuestiones que sean simples de mejorar, y entonces lo podemos hacer rápidamente, que se pueden realizar con formación del personal, capacitando a la gente, medidas a mediano plazo, ahí ya tenemos que invertir recursos, y entonces podemos plantear a la organización, digamos, una inversión específica a mediano o largo plazo. En el caso de largo plazo dice cambios de política, porque imagínense que tengamos que cambiar una política dentro de la organización, probablemente requiera no solo de inversión en nuevo equipamiento, cuestiones así, sino también de mucha capacitación. ¿Está? Entonces, es muy importante que se identifiquen cuáles pueden ser
cuestiones a realizar en el corto plazo, cuestiones a mediano plazo y cuestiones a largo plazo. Bien, ¿en qué entornos de aplicación podemos trabajar como auditores en sistemas de información? Dice, sistemas de apoyo en producción, a la gestión y la función operativa, procesos del área de sistema, todo lo que tenga que ver con habeas data, o la ley 25326, seguridad de la información, y bueno, y todo lo que tenga alguna relación con sistemas informáticos o información específicamente, que es lo que trabajamos nosotros. En cuanto a los sistemas de apoyo, bueno, vamos a controlar documentación del proceso versus documentación del sistema, vamos a validar, haremos pruebas de verificación, básicamente lo que hace un tester. Verificaremos las pruebas que se han efectuado sobre el sistema y haremos pruebas de validación o de regresión. Todas estas pruebas las van a ver en... no me sale el nombre de la materia. La materia que tienen con... ¿La empezaron a cursar ya? La materia que tienen... La materia que tienen con Rosas, con Alejandro Rosas. Ingeniería de software. Ingeniería de software, ¿cómo sería? El mes que viene arrancamos, o sea, el cuatrimestre que viene. Ah, porque es del segundo cuatrimestre, perfecto. Bueno, todas estas pruebas las van a ver en ingeniería de software. Todas las pruebas que se pueden hacer con el software para verificar todo el tipo de testing que se puede hacer sobre el software para verificar si los cambios se hicieron bien o no se hicieron bien. Bueno, el auditor vuelve a recrear las mismas pruebas que se hacen en testing, como para verificar si realmente se hicieron, si se hicieron coherentemente, ¿no? Bien. Evaluar el grado de conocimiento de los usuarios, sobre todo, preguntarle a los usuarios qué haces cuando tenés que procesar tal o cual cosa, entonces que nos muestre cómo trabaja con el sistema. Eso está bueno, porque ahí podemos verificar si el usuario conoce el sistema con el que está operando y si lo está operando en forma correcta. Bien, en cuanto al área de sistemas, ver cómo está conformada, si tiene los recursos necesarios para poder llevar adelante las tareas que le encomiendan. Sobre todo cuando hace compra o todo el desarrollo en forma externa, va a verificar mucho el tema de confidencialidad con el equipo de desarrollo, que es externo. Verificará si hay documentación, cómo se llevan adelante los proyectos, o sea, la gestión de proyectos, cómo se documentan los requerimientos, toda la cuestión de gestión de cambio, puesta en producción de soluciones, la gestión de las configuraciones, todo eso que vimos con ITIL para llevar adelante, bueno, todo eso lo va a auditar el equipo auditor para ver si se está llevando en forma correcta. Y eso es auditar el área de sistemas específicamente, o todo lo que tenga que ver con sistemas. Cómo se compra hardware y software, la administración de eso, procesos de soporte y mantenimiento. Fíjense que está muy en relación, seguramente, con todos los controles que nosotros hayamos puesto en la SOA en las estrategias de riesgos. Entonces, seguridad física, seguridad lógica, mantenimiento y actualización de todo lo que concierne al departamento de sistemas. Con el personal lo mismo. La relación que tiene con la empresa, cómo se llevan adelante. Una de las cuestiones más complicadas cuando hay un área de sistemas en una organización que tiene muchos servicios que ofrece, es cómo prioriza el área de sistemas el desarrollo de software para esas áreas. ¿Sí? Si el desarrollo de software es interno, imagínense que el área de sistemas va a estar tironeada por todas las otras áreas para que les cumpla con los tiempos, etc. Entonces, si el área no está conformada con la cantidad de recursos necesarios, seguramente habrá que evaluar la distribución de funciones. El auditor podrá decir, bueno, pero acá tiene que haber un equipo informático más grande, o tendrán que contratar desarrollo afuera porque no están llegando con los tiempos. Está bien. También comprobará la existencia de normas, de cómo
trabaja el departamento de sistemas, ¿sí? Cómo actúa el departamento de sistemas en cuanto al software que está en producción. ¿Tiene acceso al software en producción? No debería, ¿está? Entonces, ninguno de los usuarios debería poder acceder a la información que está en la base de datos en producción, así como el usuario no tendría que poder tener acceso a los programas. Una de las cosas que me pasó una vez es, había un sistema para otorgar subsidios. Cuando yo entro a trabajar, el sistema no funcionaba del todo correcto, entonces cuando no podían otorgar un subsidio, ¿saben lo que es un subsidio? Sí, como un préstamo del Estado sería. Sí, en este caso era de una organización. Entonces, por ejemplo, cuando el profesional se casaba, le daban un subsidio por matrimonio, cuando tenía un hijo lo mismo, cuando el chico empezaba la escolaridad, se le daba un subsidio por estar en preescolar, por ejemplo, que le ayudaba, en este caso al profesional, en esos momentos en donde hay que hacer una erogación de dinero que uno por ahí no tiene. Entonces, bueno, se daban los subsidios. Había, bueno, vieron que un chiquito que entra en edad escolar, depende de en qué momento del año cumpla los años, por ahí entra como si fuera un año después. Entonces el sistema controlaba que tuvieran, no me acuerdo si 5 años, una cosa así, y para aquellos que ya habían cumplido los 6, pero que recién arrancaban la edad escolar, no les daba el subsidio. Entonces me llaman del área donde otorgaban los subsidios, de la obra social, y me dicen, vos sabés que no puedo entregar este subsidio porque me está controlando la edad y este nenito, yo estoy viendo acá, está ingresando a la edad escolar, pero está bien porque lo cumple después de julio, bueno, etcétera, etcétera. Me dice, siempre me corrigen el programa, me eliminan este control, yo puedo dar el subsidio y después vuelven a, digamos, poner el programa como estaba. Imagínense que yo los pelos los tenía totalmente parados porque que una persona de sistemas esté levantando un control de un programa para que se otorgue un subsidio, después, ¿por qué se otorgó este subsidio? ¿Sí? Porque vos no estás viendo la documentación, ¿no? Estás confiando en el usuario que te dice. Entonces, bueno, lo primero que hice fue decir, el primer sistema que hay que cambiar es el sistema de subsidios, para que si hay que otorgar un subsidio por fuera de los límites que establece la normativa, sea alguien de la misma obra social que autorice. Entonces, que el sistema tenga un histórico de autorizaciones específica. ¿Tá? Bueno, eso lo tendría que haber detectado un auditor. Un auditor tendría que haber visto las normativas, visto a quién se otorgaban los subsidios y verificar que todas las reglas se estuvieran cumpliendo. ¿Tá? Bueno, muchas veces nos toca como una función de auditoría cuando estamos desarrollando sistemas, porque estas cosas no pueden suceder. ¿Está? No puede alguien alterar un programa para que otro genere un pago o lo que fuere. Hay erogación de dinero, ¿estamos de acuerdo? Y no ser la persona que está autorizada a hacerlo. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, esas cosas hacen los auditores, verifican ese tipo de cosas. Bueno, organización en general, verificar los métodos de análisis e imputación de costos, revisar los contratos que afecten al área, si tengo contratos de tercerización de algunos servicios, verificarlos, evaluar el rendimiento de los consultores externos, cuando tengo un servicio de mantenimiento externo, verificarlo, conocer el grado de aceptación y satisfacción con respecto al servicio que brinda el área de sistemas de las otras áreas. Fíjense que si somos un área interna, a lo mejor los usuarios están disconformes y nosotros no nos enteramos. Entonces, hacer lo mismo que decíamos antes de hacer una encuesta de satisfacción, bueno, eso.
cómo participan los usuarios en el desarrollo de software, eso lo puede analizar un auditor también. Por eso es que se ganan la enemistad de todo el mundo, porque si ellos hacen la encuesta de satisfacción antes de que nosotros lo podamos hacer, y bueno, es como que después la información llega a la gerencia y no llega por el área que tendría que llegar. Bien, en cuanto a la documentación, verificar estándares, revisar la documentación del usuario, a ver si sirve o no, examinar procedimientos, etc. ¿Más o menos les queda claro todo lo que tiene que hacer un auditor? ¿Les va quedando claro? Sí. Bien. Toda actividad puede ser auditada. Como ustedes vieron, el área de sistema, el desarrollo de software, la gestión de proyectos, cada una de las actividades que se realizan pueden ser auditadas para ver si se corresponden con la documentación y las evidencias objetivas que se puedan encontrar en cuanto a ese proceso. ¿Está? Bien, así como veíamos el desarrollo de software, un proyecto que se lleve adelante también se puede auditar, con estándares de calidad, controlar el nivel, cómo se avanza, si se mide el avance de los proyectos o no. Ya vamos a entrar en desarrollo de proyectos y van a ver todo este tipo de cosas y se van a quedar más claras. Bueno, metodología utilizada para la ingeniería de requerimientos, si se lleva la trazabilidad del requerimiento, ahora hay software para esto, hay un montón, entonces podemos utilizar alguno de esos software como para que quede reflejado esa trazabilidad del requerimiento, quién pidió un cambio, quién hizo el requerimiento, si se aprobó desde todos los sectores que están involucrados en ese requerimiento, qué pruebas se aplican al desarrollo, cómo se ponen en producción el software, y esto ya lo hemos mencionado bastante antes, la gestión de cambios lo mismo, la gestión de configuraciones ya la hemos visto antes, cómo se volvía atrás una versión de software si las cosas no funcionaban, si se guardan las versiones en un sistema de versionado, ¿cómo se almacenan? Bueno, acá se dice cintas y discos, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver con backups para tener las configuraciones de todo el software, si se mide y se analizan todas las actividades del área de sistemas para ver de mejorarlas, cómo se hacen las compras, cada uno de los procesos del área de sistemas puede ser auditado, ¿sí? La seguridad en general, la seguridad física. Siempre hay comprobaciones. Por ejemplo, seguridad física, revisar el inventario de hardware, examinar los controles de acceso físico. Siempre tengo que ir y encontrar evidencias objetivas de que se esté llevando adelante ese proceso de soporte, como por ejemplo la seguridad física. Seguridad lógica, lo mismo. Cada uno de los procedimientos pueden ser auditados, de los procesos pueden ser auditados, y lo que vamos a seguir, o sea, lo que vamos a ver es de encontrar evidencias objetivas.